el nombre de Yahvé, que es el Dios del pacto. La fórmula compuesta que se presenta en el capítulo 2, que la va a presentar, 2 y 3, que la va a presentar el agiógrafo, es decir, el autor, quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de Dios aquí va a hablar de Jehová Dios, mientras que la mujer habló de Dios o Elohim, al igual que la serpiente que también habló de Elohim. Este diálogo sin revelación tuvo implicaciones porque la serpiente estaba buscando una zona de debilidad para poder penetrar. Pero bueno, nosotros el día de ayer vimos que cuando ella comió no aconteció absolutamente nada. Fue cuando Adán comió que se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. De manera que esto nosotros lo estuvimos viendo el día de ayer. Hoy vamos a ir a partir del versículo 8, donde dice, y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseándose por el huerto a la brisa del día. Y ante esto se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Este segundo acto de juicio, de sentencia, empieza de forma original. Y es que, si usted nota conmigo, si me está siguiendo por radio, se da cuenta que con el ruido que hacen los pasos de Dios a la caída del atardecer, con ese ruido anuncia la entrada, la llegada de nuestro Dios, los pasos de Dios a la caída del atardecer. No se trata de otra cosa sino del dueño del huerto, el dueño del jardín, del Gan, de aquel jardín donde Dios había puesto al hombre para que lo labrara y lo cuidara. Y este había abusado, había traspasado los límites, había hecho lo que no se le había mandado hacer. De tal manera que aquí está el dueño en busca de su colono, de su inquilino. El dueño está llamando a su inquilino. El propietario de casa está llamando a aquel colono. Era una morada compartida, una morada cedida, donde se encontraba Adán y Eva. Pero bueno, ellos no tenían derecho a hacer lo que el Señor les había prohibido. Pero nosotros vemos pues cómo esto aquí está llegando el dueño, y con la llegada del dueño se acaba el titanismo y el heroísmo con el cual habían mostrado que podían desobedecer a Dios. Se acabó pues el titanismo, se acabó la valentía, se acabó la hombría y mostraron cobardía. Tan pronto oyen la voz, se ocultan, corren para esconderse de la presencia de Dios. La pareja se ha escondido, no puede presentarse desnudo ante Dios. Y corrieron para hacerse ceñidores, hojas de higuera, que por cierto no ocultaron su desnudez, no ocultaron su debilidad, no ocultaron su temor, no ocultaron su vergüenza. ¿Saben que Dios sacó a Felipe justamente debajo de la higuera? Cuando Jesús llamó a Felipe, se lo encontró debajo de la higuera. A Natanael. ¿Fue a Natanael? A Natanael. ¿A Natanael o a Felipe? A Natanael. Wow. Ahorita vamos a buscar el texto porque no recuerdo. No recuerdo si fue a Natanael o a Felipe. Ustedes me disculpan, pero la hermana Isabel me dice que fue a Natanael. Está en Juan capítulo 1. Búsqueme Juan capítulo 1 por los versículos más o menos 40, por ahí. Búsquelo por ahí, si más recuerdo está por ahí. Lo cierto es que ustedes me dispensan, el nombre en este momento se me escapa, pero cuando Jesús llamó a este personaje,
se lo encontró justamente debajo de la higuera. Y Jesús en una ocasión se acercó a un árbol de higuera, a ver si tenía fruto y no halló nada. A Felipe y a Natanael. Ok, lea el texto, por favor. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Amén. Pero yo quiero ver el texto donde aparece debajo de la higuera. Búsquelo ahí, por favor, para yo no salirme aquí del punto. Ok. Está allí mismo en el capítulo 1. Sí, aquí dice... Debería leerlo o antes o después. Pero allí en el capítulo 1, por los 40, no sé, por allí. Sí, pero acá en el 46 dice, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Respondió Felipe y le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, aquí está un verdadero israelita. Así fue él. Léalo. Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Natanael, ¿qué versículo es ese? El 48. El verso 48, fíjense, tiene razón, hermana, gracias. Fíjense que Natanael se encuentra debajo de la higuera. Y es que Israel, en días de Jesús, no era sino una partida de religiosos. Y los israelitas, verdaderos incluso, se encontraban debajo de esta higuera. Aquí usted puede ver a Adán y Eva cosiendo hojas de higuera, y aún así eso no oculta su vergüenza, no oculta su temor, no oculta su desnudez en la presencia de Dios, y tiene Dios que crear las condiciones adecuadas para vestirlos. El mismo caso de Natanael debajo de la higuera. Jesús se acercó a un árbol de higuera a ver si daba frutos. No se acercó a ver si el árbol tenía higos, sino frutos, implicando que esa higuera era un símbolo y representación del sistema religioso del pueblo de Israel en días de Jesús. Y terminó recibiendo el anatema de Dios, terminó maldiciendo ese sistema, no solamente por no dar fruto, sino para aparentar estar dándolos. Entonces nosotros aquí vemos impresionante que una vez que el hombre desobedece, corre a intentar cubrirse, pero ¿con qué se va a cubrir? Con hojas de higuera. La religión no cubre a nadie, la gente intenta acercarse a la presencia de Dios y lo hace a través de sistemas religiosos, que por cierto no tienen ningún significado ni aprobación delante de Dios. Aquí tenemos pues a esta pareja sumida en su debilidad, sumida en su vergüenza, en su desnudez, en su miedo. Es algo que era extraño para ellos y ahora les es familiar: el miedo, la vergüenza, el temor, miedo a la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto que antes no acontecía en Adán ni en Eva! Bueno, ahora las cosas han cambiado. Tienen miedo. Sí, la vergüenza es señal de una perturbación interior en la vida del ser humano. El miedo es signo de un trastorno en sus relaciones con el Creador. Seres humanos intentan acercarse a la presencia de Dios y tienen que hacerlo a partir de ritos, de sacrificios, porque tienen temor a no ser aprobados. Bueno, esta perturbación interior, este miedo, este trastorno en las relaciones con el Creador, expresados en la vergüenza y el miedo, son los estigmas, secuelas de la caída. Dios está a la vista, el hombre y la mujer se encuentran escondidos. La criatura ignorando y dándole la espalda a su Creador. Dios lo llama. ¿Dónde estás tú?
Aquí aparece Dios como el Dios ignorante. Mire, el Dios que lo sabe todo no sabe dónde está el hombre. El Dios que lo sabe absolutamente todo no sabe dónde está el hombre. ¿Dónde estaba Adán? Físicamente estaba con él allí, pero ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho en él? ¿Dónde estás? Ya Dios no sabe ni dónde estaba Adán. Aparece Dios como un Dios ignorante. Y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Aquí, con esta pregunta de Dios, ¿dónde estás? Con esta pregunta del Dios ignorante, del Dios que aparentemente ignora dónde está el hombre. Ahora, quiero aclarar que estoy hablando de forma sarcástica. No vaya a pensar a alguien que yo estoy diciendo que Dios no sabe nada. Vamos a aclarar eso, por si acaso. Estoy tomando la pregunta de forma sarcástica. Entiéndase que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Pero aquí pareciera no saber dónde está el hombre. Sin embargo, esta pregunta en forma retórica, ¿dónde estás?, da inicio en este caso a la investigación. Empieza la investigación y los implicados son llamados a juicio. No se puede juzgar sin que antes se rinda cuentas. Y mire que ni aquí Dios viola este principio. Empieza a llamar a los implicados y los implicados comparecen ante él y él emprende una investigación con el ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Entonces, este pasaje toma líneas de investigación y el Señor aparece como juez, en cierto modo. Y nosotros vamos a ver 3 veces la acusación. Vamos a ver el capítulo 3, verso 11, 13 y 14. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Amén. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Amén. ¿Y el 14? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjense cómo Dios investiga los hechos y va emitiendo una acusación formal. Dios descubre y establece los hechos primero. Primero descubre y establece los hechos, pero todavía no ha emitido un juicio. Esto lo hace el Señor de acuerdo con un procedimiento judicial que Él mismo va a establecer después. Dios actúa como fiscal, actúa el Señor allí, actúa como fiscal y como juez, interroga a los inculpados, los que están implícitos en el hecho, escucha su defensa, les permite defenderse, les permite argumentar, pero primero interroga a los inculpados, los escucha en su defensa y finalmente pronuncia sentencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Cómo investiga, cómo nos permite defendernos, pero luego viene la sentencia. A la pregunta divina, el hombre confiesa con medias verdades. Mire, las verdades a medias. Pero al aceptar que está desnudo, porque el hombre responde a media verdad, porque allí dice en el capítulo 3 que estamos estudiando, en el verso 10, y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y entonces me he escondido. Entonces fíjense que aunque contesta a media verdad, al aceptar que está desnudo, se traiciona y descubre su secreto culpable.
Solo desobedeciendo ha podido alcanzar el conocimiento. Por cierto, no llegó a conocer que era Dios, sino que era criatura. Ahora criatura desnuda, avergonzada y temerosa, que se oculta de la presencia de Dios. Vaya que la serpiente, pero vaya, que la serpiente da falsas esperanzas. Nashá, una palabra que a veces puede tener connotaciones de embrujar, de hechizar. Mire, el diálogo con la serpiente embruja, hechiza, engaña, da falsas esperanzas. Se puede negar la realidad, se puede ocultar la realidad, se puede intentar desvirtuar la realidad, pero nada de eso significa que la realidad haya cambiado o que haya dejado de existir. Qué cosa tan tremenda. Hermana Isabel, usted quiere decirnos algo de la mensajería de texto, por lo visto. Sí, porque por acá nuestro querido hermano Antonio, el de la camioneta, pone él aquí, dice, buenos días, pastor Henry, tengo una duda, ¿la serpiente hizo el engaño o Satanás a través de ella? Porque si fue usada, porque Dios la castiga, es Antonio el de la camioneta. Amén, gracias hermano Antonio. Lo que ocurre aquí con la serpiente es que en la antigüedad hay un mito, hay un culto que se dedica a la serpiente, y obviamente Dios sabe que detrás de ese culto se movían las fuerzas oscuras de Satanás o el diablo. Sucede que los primeros en estos primeros pasajes de la Biblia no alcanzamos a tener con claridad, o las personas de aquella época no tenían con claridad la visión que nosotros tenemos hoy acerca del poder del mal, ejemplificado por Satanás o el diablo como se conoce en ese periodo intertestamentario, ese periodo de silencio, esos 4 siglos de silencio. Él va a estar muy activo, aprovechando que Dios no está hablando en la misma forma que lo hacía antes por los profetas. Va a estar sumamente activo, y en días del Nuevo Testamento pues va a estar ya, si se quiere, consolidado bajo el concepto que nosotros tenemos de diablo. Fíjate que aquí es una serpiente, en Apocalipsis es un dragón, pero en todo caso el texto está apuntando hacia este ser nefasto, responsable pues realmente del pecado, pero se toma el culto que se le rendía a la serpiente, su astucia y los hechos que aquí están implicados. Vamos a ir viendo en el pasaje, pero gracias por la pregunta, hermano. Okay, dice por acá, buen día, Dios te bendiga, pido oración por Fortaleza, unidad y restauración de la iglesia Fortaleza de Sion, y por los pastores Toledo, Ángel. Amén. Buenos días, hermano, soy el hermano Ramón, pastor, ya estoy en sintonía, yo no me pierdo esta bendición todos los días temprano, los felicito. Gracias, hermano Amén. Ramón, Dios le continúe bendiciendo. Buen día, te bendigo, pido oración por mi familia, mis hijos y mi pareja y mi hogar. Es Ángel, claro que sí. Amén. Buenos días, en esos tiempos los fariseos defendían la palabra de Dios, la única conocida. Esperaban al Mesías, mas no aceptaban a Jesús. Cierto, en este tiempo existen. Amén, amén. Ok, por acá dice, bendiciones, amado. El salmista dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Es Mari. Amén, claro que sí, hermana María, así es. Ok, lo que nos ha llegado hasta ahora, pastor. Bueno, entonces continuamos, y síganos escribiendo, emitan su opinión, su juicio. Bueno, revisando aquí que el varón, al defenderse, rehuye de su responsabilidad y se escuda en la mujer, aunque de manera velada él está acusando a Dios. Está diciendo, la mujer que tú me diste. ¿Y dónde está el grito, Adán, de gozo y de alegría que expresaste en el capítulo 2, versículo 23 del Génesis? Esta sí, exclamó él ahora. ¿Dónde está el canto poético? ¿Dónde está ese amor que le inundó?
que ahora la está entregando. Hermano, es terrible el asunto que aconteció allí, cuando se comió del árbol que Dios había mandado que no se comiera. Mire, Adán en este momento la entrega y acusa a Dios. La mujer que tú me diste tuvo la culpa, a mí no me eches la culpa, a mí no me juzgues por eso. Bueno, le reprocha como si la mujer hubiera sido una trampa para él. Como diciendo, si tú no me hubieras dado esta compañera, si no me hubieras puesto en esta situación, no habría comido del fruto prohibido. Ha olvidado ese grito gozoso, ha olvidado ese encuentro que tuvo con ella en aquel entonces, marcado en el capítulo 2. La que me diste. Bueno, la humanidad ahora está instaurando la cobardía, la falta de responsabilidad, la falta de solidaridad, la insolidaridad, el odio, la traición, el pecado. En lugar de unir a los humanos, los va aislando. Este conocimiento que ofreció la serpiente, en lugar de unir, lo que hace es aislar. Es un conocimiento definitivamente maldito. Entonces, fíjese, se traicionan unos a otros, se rompe la unidad. Tampoco la mujer enfrenta su responsabilidad y acusa a la serpiente. Hay una ruptura entre ella y la serpiente. Bueno, en el versículo 1 aparecían muy acarameladitas en diálogo, ¿no? Pero aquí ahora se van a ir acusándose. Bueno, el capítulo 3, verso 13 dice, y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Respondió la mujer, la serpiente me engañó, no he sido yo, la serpiente me engañó y he comido. Entonces, fíjese usted como cada uno se va escurriendo y se quiere disculpar. Bueno, en la pregunta, fíjense ustedes que Dios no pregunta a la serpiente. A la serpiente Dios no la interroga. El Señor va a ir directo a la serpiente, directo, y con ella se va a empezar el veredicto, porque aquí ya Dios tiene los hechos, ahora viene con el veredicto, y el veredicto pasa directamente a los responsables. Fíjese que aquí ahora, tras el juicio, va a venir el veredicto formado por 3 oráculos o 3 palabras que tienen connotaciones proféticas, y vamos a ir viendo por qué se presentan en una prosa hermosa, rítmica, dirigidos a cada uno de los responsables. En primer lugar, a la serpiente. Hay que destacar que esta es, creo, la primera vez que Dios maldice. Sí. La primera vez que Dios maldice. Y esta maldición alcanza a la serpiente. ¿Qué dice el verso 14, hermana Isabel, por favor? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. La maldición, el anatema de Dios, la serpiente. Mire, la primera vez que Dios maldice, y una de las pocas veces que Dios maldice, porque son tantas veces las que Dios bendice, pero tantas veces, que usted ve, por ejemplo, el capítulo 1 del Génesis, cómo Dios bendice. Y usted ve aquí ahora por primera vez que Dios maldice, y esta maldición alcanza la serpiente. Usted ve Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo, hermana Isabel, por favor. El riesgo de predicar un evangelio diferente, ¿cuál será ese ángel entonces?
ese ángel que se puede atrever a predicar un evangelio diferente, porque yo no creo que haya otro ángel que pueda atreverse a predicar un evangelio diferente, pero este sí siempre se arriesga y lo predica, un evangelio diferente, un evangelio totalmente divorciado del evangelio inspirado por el Espíritu. ¿Qué dice allí, hermana? Sí, de Gálatas, verso 6. Okay, dice, estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ajá, léame esto ahora. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Amén. Fíjese usted cómo se presenta el anatema y apunta hacia un ángel. Y aquí mire cómo la primera maldición cae sobre la serpiente. La primera maldición cae sobre la serpiente en toda la Biblia. La primera maldición. Una de las pocas, la primera y una de las pocas veces en que Dios maldice, porque son tantas las veces las que Dios bendice y su presencia es una bendición para nosotros. Ahora, la expresión aquí maldita entre todos los animales, recuerden Génesis capítulo 3 versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ella que ahora era la astuta entre todos los animales del campo, ahora ella es la maldita entre todos los animales del campo. Mire, está siendo degradada completamente, condenada completamente. ¿Ok? Porque ella ahora es la maldita entre todos los animales. Sarcásticamente, su sabiduría es una sabiduría torcida. Ella, que era la más sabia entre todos los animales, ahora ha venido a ser la maldita entre todos los animales. Hay una asonancia en la fonética hebrea entre la palabra maldita y sabia. La palabra para sabia en el hebreo es la palabra hebrea arur, y la palabra para maldita en hebreo es la palabra arum. Mire, la que era arur terminó siendo arum. Y los hombres que no se sentían desnudos, ahora están arumín, desnudos. Mire usted el juego fonético que hay aquí en la pronunciación, arur, arum, arumín. Arur, sabio, arum, maldito, arumín, desnudos. Esto le correspondió a los seres humanos, arumín, la desnudez, la vergüenza, el miedo, el temor, esconderse, mientras que a la serpiente le correspondió arum, maldita, maldita, su sabiduría es maldita. Por eso un evangelio diferente no le puede caer otra cosa que el anatema irrevocable de Dios. La serpiente era la que estaba predicando a Dios, por cierto, predicando el conocimiento de Dios, predicando la vida independientemente de la palabra de Dios. No importa lo que Dios haya dicho, yo te ofrezco un conocimiento secreto que tú no conoces y que Dios no te lo quiere revelar, porque lo que pasa es que Dios les quiere tener a ustedes sometidos. Sálganse de la palabra para que ustedes descubran realmente el poder de Dios. Mire usted el arum, maldita esa sabiduría de la serpiente o de un ángel distinto que trae un evangelio diferente para engañar. Hay que ver cuántas veces la iglesia se encuentra bajo ataque con mensajes, hermano mío, que si tienen origen en la serpiente o en un ángel del cielo, miren, no lo digo yo, lo dice el Señor, maldito. Arum, dígame, Lina. Así es. Por aquí, pastor, la mensajería. Por acá dice, buen día, amados maestros. Mire, él sabía dónde estaban, pero la pregunta que él empieza a hacerle fue para Jehová ver si le hablaba con arrepentimiento, pero ellos le mintieron.
Amén, amén. Dios conoce al ser humano y Él quiere tener un diálogo con nosotros como lo hizo con Adán. Así. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente y los llene de su Santo Espíritu y haga una cobertura alrededor de ustedes que sigan creciendo espiritualmente. Amén, muchas gracias. Entonces, buenos días, pido la oración por esta familia para que el Señor los restaure y los libere. Aquí están los nombres, con gusto, mi hermana, yo me llevo esta petición de oración, ¿ok? Por acá dice, ok, este mensaje llegó en blanco. Que Dios los siga bendiciendo grandemente, que llene de su Santo Espíritu. Ok, esto también llegó repetido. Buen día, mire. Mi hermano, recuerde al hermano de la camioneta que Satanás se le dijo otro nombre, que le llamaron serpiente antigua. Amén, gracias. Ok, qué tremendo lo que dice aquí la palabra entre Gálatas 1:6 y Hechos 15:24. Se refiere a los que imponen guardar la ley netamente, cristianos en principio de los tiempos. Amén, claro que sí. Lo cierto es que todas esas son formas desviadas de la fe, desviadas, desviaciones de la palabra de Dios, siempre van a ser impulsadas y avaladas por la serpiente, Ok, pero aquí dice, sí, como participación de la serpiente antigua, y Dios diría a través de la serpiente, y la maldición era para el mismo diablo. Así es. Ok, es lo que veo hasta ahora, pastor. Bien, nosotros vemos entonces este anatema, esta maldición que Dios pronuncia, siempre la va a pronunciar condenando como falsos los cultos que pretendan engañar y desviar del conocimiento superior que viene de Dios, que está fundamentado en su palabra y que nosotros debemos acostumbrarnos a no pensar más allá de lo que está escrito, porque de lo contrario nosotros podemos intentar ofrecer un Arur, sabiduría, y podemos terminar en Arum con un anatema o una maldición, porque Dios ha condenado y condena como falsos los cultos engañosos que ofrecen y pretenden dar un conocimiento superior. Esto no es otra cosa que dones de la serpiente, y su conocimiento maldito. Hay que recordar que Santiago, hablando de la sabiduría terrenal, dice que es de esa sabiduría, dice que es terrenal, animal y diabólica. Fíjense que presenta esta sabiduría en 3 niveles. Terrenal, primero desde el punto de vista humano, segundo animal, se va desnaturalizando la serpiente, y tercero es diabólica, el origen último de estas cosas, y por esa razón le cae el irrevocable anatema de Dios. El irrevocable anatema de Dios. Es tan tremendo que en días de algunos reyes de Israel, cuando estaba el templo ya salomónico, se le rendía culto a la serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Se le rendía culto a la serpiente. Y decían que bueno, que eso se remontaba hasta Moisés y tenían que rendirle culto a la serpiente. Imagínese usted lo tremendo. ¿Quién metió esa serpiente allá? La religión. ¿Quién metió esa serpiente en el templo? La religión. Entonces, estos son cosas definitivamente tremenda. Sigue una explicación aquí tremenda. Dígame, hermano. El pastor Romero se hace eco de lo que usted está diciendo. Él dice, hoy en día ese ángel galopa dentro de las iglesias como él quiere a través de rituales que son anatemas para Dios. Wow, tremendo eso. Gracias, pastor, por escribirnos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes que afecta su forma de desplazarse y su alimento. Su caminar ahora es de postración. Sobre tu pecho andarás. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene? Es que las serpientes antes no se desplazaban así. Por supuesto que se desplazaban así, aunque hay mitos que nos presentan a las serpientes en su andar, en su caminar, pero recuerden que era que se le rendía culto a la serpiente. Aquí Dios no está cambiando las cosas, sino las condiciones
de las cosas, el significado, lo que tenemos que buscar en el trasfondo de esto. Esto que Dios le dice que va a afectar su forma de desplazarse y su alimento es un signo de humillación. Es un signo de humillación, su caminar va a ser de postración. La serpiente aparece como enemigo de Dios y Dios está condenándolo aquí. Y le dice que sobre su pecho va a andar, es decir, como arrastrado, derrotado. Ahora le toca mascar el polvo. Vamos a ver el Salmo 72, versículo 9, por favor. Transmitimos por 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Vamos a ver qué nos dice aquí la Escritura en el Salmo 72, versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Eso es lo que le toca a la serpiente. Lamer el polvo. En la antigüedad los reyes, cuando triunfaban sobre sus enemigos, ponían la planta de su pie sobre su cabeza. Y esto es lo que es, a esto la condena. O sea, no debe ver, usted no debe centrarse en el animal, literalmente hablando, sino en lo que se movía detrás del animal. A él, a Satanás, ahora le corresponde caminar o arrastrarse, lamer el polvo desde el punto de vista de Dios. Recuerde que la tierra es el estrado del pie de Dios. Entonces, para que nos quede eso presente a nosotros. Se alimenta del polvo. Algunos han dicho pues que como el ser humano es hecho del polvo, entonces Satanás busca a los seres humanos para devorarlos. Y bueno, eso está contemplado en la Biblia. La segunda parte pronuncia una lucha entre la mujer y la serpiente, que fueron aliadas frente a Dios, aliadas, una para exagerar que Dios les había prohibido comer de todo, y la otra para entrar en un diálogo e incluso sin conocer el mandamiento, y aparecieron como aliadas frente a Dios. Desde ahora estarán en guerra, una guerra que sin tregua, pues sin cuartel. Entonces esto se va expresando aquí. El resultado mismo expresado por estos verbos son herir y atacar. Herir y atacar. Esta te herirá. Entonces se van expresando allí en ese sentido, ¿no? En el verso 15 que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero fíjense en los minutos que a nosotros nos quedan. A mí me gustaría que, aunque no, prefiero que lo llevemos con calma. Lo llevemos con calma para ir viendo. Todo nos queda, ya nos queda el lunes, sería cerrar este tema hoy. Pero bueno, es tanto lo que hay que ver allí que no se puede correr, pues. Esto va a ser con el Mesías, que se va a cumplir esto definitivamente. Esto ha sido llamado el protoevangelio. Entonces, la serpiente será considerada desde las primeras interpretaciones judías como un ser demoníaco, diabólico, con caracteres que siempre están pendientes de desviar del propósito. Mire la sentencia contra la mujer. El Señor no maldice a la mujer, no la maldice, ¿ok? Lo que sucede es que ¿tiene algún mensaje aquí, Ana? Por acá le dicen: bendiciones, hermanas. ¿Cómo llamaríamos un evangelio diferente o cómo descubrimos cuando lo presentan diferente? Bueno, un evangelio diferente cuando no está fundamentado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Mire, si nosotros revisamos lo que es teología bíblica, la teología bíblica no es otra cosa que estudiar el discurso que otros, inspirados por el Espíritu Santo, dieron acerca de Dios. ¿Quiénes son esos otros? Esos otros son los autores de la Biblia, a quienes el Espíritu Santo los inspiró. Ellos son los agiógrafos, los autores sagrados. Cuando una persona
toma los textos bíblicos, aunque esté leyendo los textos bíblicos, y los lee fuera del contexto en el que Dios se los entregó, se ha hecho presente el evangelio anatema. Se ha hecho presente el mensaje anatema. ¿Por qué? Porque yo me estoy saliendo del curso trazado por el Espíritu Santo para filtrar en el texto mis propias ideas, de tal manera que ya yo no estoy predicando lo que predicó Pablo, sino lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo. Y nosotros no estamos para predicar lo que a nosotros nos parezca, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos, lo que a nosotros se nos antoje, sino que estamos para predicar lo que Dios inspiró. Eso no significa que entonces, como esa palabra fue escrita por Pablo hace 2000 años, entonces no tiene nada que decirnos a nosotros hoy. No me vayan a malinterpretar, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que yo voy a investigar lo que el Espíritu Santo le dio a Pablo, lo que esa comunidad recibió de Pablo y del Espíritu Santo, y eso lo traigo a mi presente y lo aplico, lo practico y vivo de ello. Estoy tomando de lo del Espíritu Santo, no estoy tomando nada inventado. El problema es que yo tomo una palabra de la Biblia o un pasaje de la Biblia. No, a mí me parece que esto significa esto y esto. ¿A ti te parece? ¿Y quién ha dicho que yo tenga esto para un turismo de aventura, para aventureros? Por eso es que muchas veces nosotros parecemos ocultistas, practicamos a veces doctrinas ocultistas. Dios ni siquiera se estudia, Él se revela. Pero lo que los autores sagrados inspiraron, eso nosotros debemos estudiarlo. Todo lo que se predique, que no esté fundamentado en lo que los autores sagrados escribieron, no viene de Dios. Así es, pastor. Por acá dice, buenos días, pastor Henry, y en el Nuevo Testamento la relacionan con Jesús en la cruz. Jesús dijo, ser astuto como la serpiente y manso como paloma. Amén. Es para que usted vea la influencia tan fuerte que tiene el tema de la serpiente. Ahora hay que entender lo que es un tipo, un antitipo y un antetipo para poder comprender el tema que aparece allí en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3. La serpiente que se construye aparece como tipo y nosotros tenemos el antetipo y finalmente el antitipo. Hay que comprender eso porque hay una representación de la serpiente de bronce, hay una representación de Cristo y hay una representación de Satanás. Entonces hay que comprender todo eso porque realmente el Señor llevó nuestra maldición. Llevó nuestra maldición y de allí el que se presente como serpiente. Pero recuerde que la serpiente original en este caso sería el diablo, si es que vale la palabra original para Satanás. Por eso es que dice astuto es sabiduría, ¿no, pastor? Sí, bueno, lo que estábamos viendo, Arur. Bueno, estos son los mensajes que llegaron hasta hoy. Y bueno, ya el tiempo se nos vino encima, pastor. Claro que sí. Bueno, no nos queda otra cosa que agradecerles su cordial sintonía, su participación y bueno, que la bendición de Dios les alcance, se cuidan mucho este fin de semana, asistan a sus iglesias masivamente, no se queden y bueno, nos estamos encontrando aquí el lunes en Cátedra Bíblica. Aquí en la tarde estamos en A la Luz de la Palabra. Bendiciones. Estuvimos laborando para ustedes en la Gerencia General Oscar Rebolledo Fuentes en los